Mucho gusto, mi nombre es Pilar Navarrete. Un segundo. Tibisay Hernández. Mira, Tibisay, te quiero contar una historia. Él era mi esposo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, y él trabajaba aquí en el Palacio de Justicia en el año 1985, en noviembre. 6 y 7 ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia, la toma por parte de la guerrilla y la retoma por parte de las fuerzas militares. Y allí fue desaparecido él. Desde esa época estuvo desaparecido muchos años, yo no lo encontré. Yo tenía 20 años y él tenía 28. Yo tenía 4 niñas. Y lo busqué por mucho tiempo, por muchos lugares, nunca apareció él con sus compañeros. Yo estuve sola, crié a mis hijas sola, ya son grandes, hace 36 años. En esta foto yo te cuento que él estaba con su hermanita, pero él era un papá maravilloso, quería a sus hijas, y esta es la foto que me quedó de él para mostrarle a todo el mundo. Porque aquí ocurrieron muchas cosas ese día, entre esas la desaparición de 11 personas, que ha sido muy difícil que las encontremos. Y pues yo te quería contar un poquito de esa historia que llevo por 36 años llevándola por todos lados y contándole a toda la gente que mi esposo es uno de los tantos desaparecidos de este país. Cuando yo era chiquita siempre sentí como mucha atracción por las fotos, sobre todo las fotos del álbum familiar de mi familia. Y dentro de esas fotos habían fotos como la que ves acá en esta oruga. Esta es la foto de mi tía, su nombre es Rosalba Romero. Durante toda mi vida creí que ella había muerto en el Palacio de Justicia y más o menos como en el 2015, 2016 nos contaron que el cuerpo que habíamos recibido probablemente no era el cuerpo de ella, porque según la necropsia que hicieron antes de entregar los restos, el cuerpo que nos entregaron tenía testículos. Porque yo no sé si tú sepas que hay más de 100.000 desaparecidos y todavía seguimos buscando en el Palacio de Justicia muchas cosas. Cuando me entregaron algunos de sus restos, traían muchas cosas y muchas incógnitas como disparos, su cráneo roto. Los restos de él aparecieron 32 años después. Y pues así ha pasado con todo esto, sin verdad y sin justicia. Y entonces yo veía cuando crecí como fotos como esta que ves acá, pero nunca entendí qué fue lo que pasó. Finalmente quedan muchas preguntas, ¿sabes? Como, ¿será que realmente es el cuerpo de ella? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué nos entregaron solamente una columna vertebral? Y pues en estas estamos, como intentando averiguar e intentando buscar la verdad. Y me vuelvo a preguntar, ¿hasta cuándo reuniones? ¿Cuándo los van a entregar? El primer día que te vi fue en esa clase en el que te hice la pregunta de cuéntame lo que sabes y lo que has vivido, y dentro de mí todo se movió. Y me acuerdo mucho que me quedé así quieta, no me podía mover, y Raúl me decía, la clase ya se acabó, muévete. Y yo era, no puedo, y me puse a llorar. Ahí sentí como un llamado a, no sé, como a mover a mi familia, a movernos. Y en efecto se cambió mi vida completamente porque ya había adquirido un sentido distinto. Y era saber qué es lo que nos pasó a todos, porque gracias a ese encuentro soy quien soy ahora también. Y eso te lo agradezco profundamente. Llama mi hermano, Casanova su apellido, y yo lo estoy buscando con los desaparecidos. Y yo lo estoy buscando con los desaparecidos. Pregunto, vuelvo y pregunto, y me vuelvo a preguntar. Y a preguntarte qué sientes cuando escuchas la historia que te estoy contando. No, mira, yo pienso que nunca hay que parar de buscar. Ya no puedes parar de buscar. Y no pierdas la esperanza. Tienes que seguir buscando y tienes que, algún día va a haber justicia. Pues la verdad siento que es muy impotente saber que muchas personas están detrás de esto, ocultando una verdad que uno necesita saber.
y es más que todo como para accionar y que esto no pase con más personas que sabemos que está pasando, ¿sí? Entonces te entiendo porque soy muy sensible ante esto. Pues es impresionante el proceso de fuerza que has tenido que trabajar, ¿sí? Y pues admiro decir como tu valentía afrontando estas situaciones. Realmente es mucho lo que hay que reparar. Pero desafortunadamente nadie quedó para decir la historia, lo que verdaderamente pasó. Pero es algo infrahumano realmente. El mundo debería saber su historia, ya que ese sentimiento, escuchar lo que me acaba de comentar, ya que le tocó fuerte estar primero la desaparición de su esposo, tener que llevar a cabo la crianza de sus hijitas solita y tener que mantenerse firme. Usted es una mujer, una guerrera fuerte, maravillosa. Hoy día usted está acá de pie con el alma destrozada, pero manteniendo firme eso que fue la unión con su marido, y que usted va a mostrarle al mundo lo que realmente ocurrió con su esposo. Y usted quiere que interiormente se haga la justicia que se debió haber hecho, que no, hasta el día de hoy todavía no se ha hecho. Persiguió una cura siempre, todos los días de su vida. Qué fuerte, qué historia tan fuerte. Escucho a una policarpa, escucho a una heroína, una mujer que de pronto siempre luchó por dar lo mejor de sí, y que en parte esto es una señal para hacerla inmortal, porque la mejor forma de hacer inmortal a una persona es recordándola, como Jorge Eliezer, Galani y todos los demás. Y ella era una héroe invisible y tú la hiciste visible con todos los actos que tú haces. Y admiro y valoro mucho la fuerza que haces para hacer este acto simbólico, y que en mi memoria pueda decir algún día existe una mujer, una heroína de capa invisible, pero que ha marcado la historia con las semillas que ha dado. Quizás ella solo sea una arena en el mar, pero sin esa arena nunca sería lo mismo. Te admiro mucho, no te conozco, pero eres una mujer admirable, de ejemplo, y le doy gracias a la vida por cruzarme en estos instantes contigo. Qué lindo, mira. Ay, qué lindo. Vuelvo y pregunto, y me vuelvo a preguntar. Qué lindo. Cuando reuniones, cuando los van a entregar, hasta cuando reuniones, cuando los van a entregar. Cuando mi hijo se fue, yo lo quedé esperando, no lo he vuelto a ver y no sé dónde encontrarlo. No lo he vuelto a ver y no sé dónde encontrarlo. Erasmo llama a mi hermano, Casanova su apellido, y yo lo estoy buscando con los desaparecidos.